comenzamos con nuestra siguiente conferencia, la importancia de los seguros de gastos médicos, deficiencias y fortalezas, a cargo del actuario Rafael Morquín. El licenciado cuenta con maestría en administración, es director y fundador de una empresa reconocida de seguros y pensiones con más de 25 años en el mercado, y estamos listos para escuchar su intervención. Gracias, licenciado Rafael. Bueno, pues antes que nada les agradezco mucho a la señorita Daniela, las personas que me invitaron, todos los organizadores, los felicito por este excelente evento. Creo que es algo muy importante, y el tema de los seguros es un tema que siempre a todos nosotros, gracias a todos por palabra. Bueno, el tema de los seguros es un tema que siempre a todos nosotros nos preocupa un poco. Es un tema que es siempre muy complicado porque está lleno de mil vertientes y mil condiciones extrañas. Entonces, un poco lo que vamos a hablar, hablando de la importancia que tienen los seguros de gastos médicos mayores, y este tema que ustedes han estado abordando en el foro en particular sobre el asunto del turismo médico, es este pequeño mapita, un poquito hablar de lo que son los seguros, los retos que tienen las aseguradoras, que estos retos que tienen las aseguradoras pueden ser parte del motor de que en un momento dado el turismo médico pueda tener mucho mayor impulso. ¿Qué tan grande es esta oportunidad real que existe en el tema del turismo médico? Un poquito hablar sobre una posible ruta crítica, aunque veo que en los foros anteriores han estado hablando mucho de este tema, y finalmente conclusiones. Los seguros pues son un poquito a veces un tema en el que estamos como en el aire, como en un equilibrio un tanto difícil para todos nosotros. No sé, me da mucha pena. ¿Me puede usted mejor cambiar? Gracias. Entonces les comentaba, los seguros es un tema en el que muchas veces estamos todos nosotros un poquito en el aire, y si quisiéramos hablar un poco de los antecedentes del tema de seguro de gastos médicos mayores y todo el antecedente relacionado con el turismo médico, tendríamos en primer lugar que ver algo que estuvo mencionando mucho el doctor con relación al tema de que los sistemas de salud públicos hoy en día presentan muchos retos. Por un lado encontramos que hay un crecimiento desproporcionado en el costo. Se estuvo hablando mucho de que simplemente los recursos públicos no alcanzan para brindar todos los servicios que se requieren, y también hay un tema de calidad que por la sobresaturación de los prestadores de servicios públicos, en ocasiones la calidad tal vez no es la que todas las personas quisieran recibir. En muchos países, en Estados Unidos y en Europa, hay una tendencia muy grande a querer transferir una parte del costo del sistema de salud pública a los organismos privados, ¿sí? Y también existen, en México lo vemos todo el tiempo, muchas personas que, teniendo derecho a atenderse dentro de una institución pública, por diversos motivos, prefieren acudir a hospitales o médicos privados, y como parte para posicionar este tema de la importancia de los seguros, encontramos que cuando nosotros acudimos a recibir atención médica con hospitales y con médicos privados, se vuelve muy incierto cuál va a ser el costo de nuestra atención, ¿no? Si yo voy al Seguro Social o voy a la Secretaría de Salud, pues no me cuesta nada, pero cuando voy con médicos o hospitales privados, pues cada cuestioncita que me hacen, el más mínimo procedimiento, va incrementando la cuenta, y en muchas ocasiones, una vez que empezamos un hospital, no tenemos la más remota idea de cuánto puede llegar la cuenta, y contar con un instrumento como los seguros nos puede servir para, en un momento dado, tener un tema con el asunto de la presentación, pero no pasa nada si la presentación podemos seguir adelante, ¿sí? Los gastos, hablando de los antecedentes, para darnos una idea, el monto total de los gastos totales en salud, lo mencionó el doctor Córdoba, en México representan el 6.2% del Producto Interno Bruto. Estos gastos más o menos en México se distribuyen, el 50% se paga a través
de las oficinas públicas, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, hospitales de diferentes tipos que dependen de los estados, etc. Y el 50% se paga a través de prestadores privados. De este 50% que se paga a través de prestadores privados, solo el 5%, es decir, una 20ª parte del gasto que se paga a través de las personas con prestadores privados, es lo que cubren las compañías de seguros. Y esto asciende a 35,000 millones de pesos. Es decir, si nosotros lo quisiéramos ver al revés, actualmente hay 465,000 millones de pesos que las personas pagan directamente de su bolsillo y lo asumen contra su presupuesto familiar. Actualmente solo el 7% de los mexicanos cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, lo que implica que el otro 93% cuando acude a un hospital o con médicos privados tiene que cubrir de su bolsillo el 100% de la cuenta. Como algo muy triste, hay quienes manejan cifras hasta de 2 millones, y me parece muy exagerado, pero al menos 500,000 familias mexicanas todos los años pierden todo su patrimonio o lo comprometen de una manera importante por hacerle frente a los gastos de los servicios de salud de alguno de sus familiares. Creo que todos nosotros conocemos a alguien que tuvo internada a la mamá, al abuelito, tuvo una hija que tuvo un problema grave de salud y tuvieron que vender el coche, pedir préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy triste que sucede. Entonces, los seguros de gastos médicos mayores son un instrumento que sirve para afrontar este tipo de consecuencias. Por lo mismo que las medicinas han tenido un incremento muy importante en sus costos, este incremento se refleja directamente en el costo de los seguros de gastos médicos mayores, además de que los contratos de los seguros de gastos médicos mayores están llenos de limitantes, están llenos de exclusiones y tienen condicionantes para realizar los pagos que en ocasiones los hacen extremadamente complejos, ¿sí? Y las compañías de seguros tienen ante sí un reto muy importante que tiene que ver con el hecho de que su producto sea atractivo para los clientes, que tenga un costo competitivo y que sea rentable, porque en muchas ocasiones muchas de las aseguradoras que participan en este mercado pierden dinero. Si hablamos sobre lo que es un seguro de gastos médicos mayores, a mí me gustaría nada más precisar esto, y es que el seguro es un contrato. Normalmente muchos de nosotros, cuando hacemos uso de cualquier seguro, el del coche, de la casa, o particularmente lo que estamos hablando, un seguro de gastos médicos mayores, pensamos que es un acto de voluntades. Entonces es muy fácil que nosotros escuchemos que una persona dice: qué buena gente la compañía de seguros que me pagó, o qué sangrones, qué pesados, qué antipáticos los de la aseguradora porque no me quisieron pagar, cuando en realidad lo que existe es un contrato que establece con precisión qué paga, qué no paga y qué condiciones deben cumplirse para que el pago pueda ser ejecutado, ¿sí? La casuística es complejísima. Los contratos de seguro de gastos médicos mayores, aquí debe haber varios médicos que se enfrentan a esto continuamente, o como usuarios o como hospitales se enfrentan a ello. Tienen una casuística complejísima para decir cuándo sí se paga una enfermedad, cuándo no, y ponen muchos candados para los honorarios médicos, ponen candados para el tema de si se cubre o no se cubre cierto tipo de estudio o procedimiento, etc. Y esto hace muy difícil a veces la interacción entre los prestadores de servicios y las aseguradoras, estando en medio del paciente, lo cual genera muchísimos roces, ¿sí? Los procesos para acreditarse como proveedores con las aseguradoras en muchos casos son muy complicados, y cuando hablamos del tema internacional son todavía mucho más complicados, y prácticamente cuando se habla del tema de un paciente que viene del exterior tiene que hacerse caso por caso, ¿sí? Los requisitos que se tienen que cumplir para la recuperación de un gasto suelen ser muy complejos, y las compañías de seguros son muy estrictas. Es que no viene bien el desglose, no te pago. Es que no está bien escrito el nombre, no te pago. No viene bien no sé qué, no te pago. Entonces, en este sentido, los prestadores de servicios médicos, y ya sean hospitales, doctores, laboratorios, pues tienen que ser muy solidarios con los usuarios de los servicios, en el sentido de que no le podemos transferir totalmente toda la responsabilidad a los usuarios, si no es necesario que les apoyemos, ¿sí? No sé si me puede ayudar más con la siguiente lámina. Bueno, estamos muy confundidos. Si hablamos sobre lo que son, y aquí fíjense, quise
abordar este tema de los retos que tienen las compañías de seguros en los seguros de gastos médicos mayores, porque la oportunidad del turismo médico en parte surge, ¿no? Normalmente cuando alguien tiene un problema, si nosotros lo podemos atender, hay una oportunidad de negocio para nosotros, ¿no? Ahora, lo primero sería hablar de los jinetes del apocalipsis, tanto de todos los servicios de salud y particularmente de la industria aseguradora en el área de salud. Hay un envejecimiento general de la población. Esto es algo muy curioso, ¿no? Gracias a los avances de la medicina tenemos gente que vive más tiempo, pero esta gente que vive más tiempo gasta muchísimo más dinero de lo que se tenía que gastar antes. Tenemos padecimientos de mucha más larga duración. Hay personas que pueden tener una enfermedad por la que antes morían tal vez en un año, 3 meses, la pueden tener por 30, 40 o 50 años y siguen gastando todo el tiempo, ¿sí? Y es un aumento importante en las enfermedades crónicas. El tema del surgimiento de tecnologías es un tema muy complicado y hace muy difíciles los modelos financieros para hacerle frente a los costos de salud. Si cualquiera de los que está aquí, si le digo que para hacer un procedimiento médico tengo que hacer una incisión de 12 centímetros y tiene que estarse 4 meses en reposo y va a estar 2 meses completos sin ir a trabajar, etcétera, etcétera, y ese procedimiento le va a costar 50,000 pesos. Pero hay una maquinita nueva con la cual entra en la mañana y sale en la tarde. No va a tener ningún dolor, pero en lugar de costar 50,000, cuesta 400,000, porque hay que usar la maquinita y hay que quitar el costo de la maquinita. En ese momento, se hace muy complicado si la persona no tiene con qué afrontar los costos que implica la nueva tecnología. Ahora, si es una compañía de seguros que va a pagar esto, ¿qué tipo de modelo financiero tiene que desarrollar para prever que un procedimiento quirúrgico que hoy cuesta 30, 50 o 60,000 pesos puede costar 4, 8 o 10 veces más en unos cuantos años o en unas cuantas semanas? Y si hablamos de medicamentos, hay medicamentos que sustituyen a los anteriores que cuestan a veces 3, 4, 10 o hasta 20 veces más, ¿no? Simplemente por comentar, aquí todos deben estar familiarizados con la Herceptina, ¿no? El Herceptin es un medicamento que el día que el laboratorio Roche, que es una empresa inmensa a nivel mundial, dijo que lo iba a distribuir, sus acciones a nivel mundial subieron 15%, ¿no? Es el impacto de una sola medicina. Entonces, con esto lo que les quiero explicar es que la introducción de nuevas tecnologías impacta de una manera muy importante los costos de los servicios de salud. También hay un mayor uso de elementos de diagnóstico. Aquí hay 2 razones. Por una parte, de repente hay médicos que son un poco más locos para hacer un diagnóstico clínico. Y también, por otra parte, pues es una forma de evitar demandas, es una forma de garantizar que todo se va a diagnosticar bien. El control de costos por parte de las aseguradoras, que es algo que también afecta mucho, en ocasiones es deficiente, detectan muy tardíamente las desviaciones, y todo esto, ¿quién lo paga al final de cuentas? Siempre el usuario, ¿no? Todo se transfiere al usuario, ¿sí? Y además, las enfermedades catastróficas, aquí ya no hablo de las enfermedades crónicas. Una persona que antes le daba un derrame cerebral, en muchas ocasiones, a las 72 horas, pues, fallecía. Hoy en día podemos tener a esta persona viviendo 2 meses en el hospital, dándole diferentes tipos de tratamientos, gastando diferentes tipos de insumos, y en el proceso terminal de salida, una persona puede llevarse pues, varias veces el patrimonio que juntó en su vida. Todos estos son, de alguna manera, variables que inciden, además de muchas otras. Algo que es natural en los seguros, y es un reto muy importante, es que el costo crece en la medida que las personas envejecen, y también por todo lo que he comentado antes, los seguros de salud y todos los servicios de salud tienen un incremento en su costo que está por encima de la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Que si a mí como presupuesto familiar la atención de salud en mi casa me costaba el año pasado el 10% de mis gastos familiares, este año me va a costar el 11%, pero dentro de 20 años me va a estar costando tal vez el 25% del presupuesto familiar. Y si metemos el factor de envejecimiento, encontramos a personas de la tercera edad que se gastan el 80% o el 90% de su gasto anual en servicios de salud. Hay que entender como una parte importante del reto de las compañías de seguros el hecho de que los seguros son instrumentos que dan protección financiera, ¿sí?
aunque hoy en día muchos de ustedes deben encontrar que en el afán de dar un mejor control a los costos, tratan de invadir también la esfera de la prestación de servicios médicos. Las compañías de seguros siempre están buscando proveedores de calidad, y estos proveedores, si pueden ayudarles a tener certidumbre sobre cuál va a ser el costo de cada procedimiento, o pueden ayudarles incluso a reducir los costos de los procedimientos, las compañías de seguros van a buscar este tipo de proveedores, que les den certidumbre o que incluso les ayuden a reducir sus costos. Y también vemos que poco a poco, algo que se estuvo mencionando, van permeando la idea de introducirse programas del famoso wellness, ¿no? Cuidado de la salud, prevención, etcétera, calidad de vida. ¿Sí me ayudan? Ok. Y aquí viene una parte que nosotros tenemos que empezar a considerar cuando hablamos del turismo médico. Ya sea porque el turismo médico puede ser también nacional, como algunos de los médicos lo mencionaban, no solo es internacional. Entonces, las compañías de seguros, para contener sus costos, en primer lugar, procuran tener el uso de redes cerradas, aumentar el uso de cirugías programadas o preaprobadas. La ventaja de una cirugía preaprobada es que permite negociar con el prestador del servicio un costo más razonable y también permite ver que se respeten los protocolos de atención.